Boa tarde. Vamos a dar continuidade a este seminario que estamos está organizando o programa de posgraduación en Historia da Universidade Federal de Goiás dentro de un convenio de intercambio que tenemos con la Universidad Católica de Lima. Y en este caso va a falar a profesora Maribel Arrelucea, que es formada en la Universidad de San Marcos, es profesora de la Universidad de Lima y también dicta un curso en la Universidad Católica de Lima. Y ella, como aconteció con el profesor Jesús hoy en la mañana, ella trabaja el tema de la escravidad. Ella es autora de 2 libros interesantes sobre la escravidad en el Perú, la presencia de afrodescendientes en el Perú y replanteando la esclavitud, estudios de etnicidad y género. La profesora Maribel, além de ser una grande coñecedora da escravidad, también ella ha trabajado temas vinculados, relacionados con el género, ¿no? Género y escravidad. Yo acho que puede ser un tema que va a ser con certeza muy interesante para nuestros estudiantes, porque tiene esos asuntos que son muy estudiados, muy procurados por los estudiantes aquí en la UFG, a escravidad y el género, y en un contexto, ¿no?, que nos sirve para refletir también, a hablar sobre el Perú, mas muchos dos temas nos van a servir para refletir también sobre el caso brasileiro, ¿no?, pensar a través de esa experiencia peruana, también entender mejor o caso brasileiro, ¿no? Então, muito obrigada, profesora Maribel. Buenas tardes. Estoy muy contenta, muy agradecida. Muito obrigado. Es la palabra que ya aprendí. Es muy significativo para mí estar a miles de kilómetros de mi país, en uno de los sitios más representativos de pasado esclavista, que tiene sus connotaciones muy especiales, en las que nosotros los peruanos nos hemos mirado. Brasil es como un espejo para los activistas, ¿no?, y algunos historiadores sobre el tema de esclavitud. No sé si estoy hablando bien despacio, ¿está bien? Ya, suelo hablar rápido. Bueno, sí, mi especialidad es el estudio de la esclavitud y de los afrodescendientes. Hace un instante puse aquí ¿dónde está? La foto de este libro, que lo pueden consultar. Es como una síntesis, un resumen de la historia de los africanos y afrodescendientes en el Perú, que pretende ir más allá de la esclavitud. La historiografía peruana se ha concentrado más en Lima, en cómo vivieron los esclavos en Lima, también en el siglo XVIII, y un poco menos en explorar, ¿no?, otras experiencias de la esclavitud. Entonces, la historiografía peruana, que es bastante rica, antigua, ya de bastante tiempo, sobre todo ha investigado Lima y desde una posición más política, ¿no? Las rebeldías, las rebeliones, el cimarronaje, los palenques. En el Perú decimos palenques, acá les llaman quilombos, ¿no? Entonces, a mí me interesó primero explorar qué pasaba con los esclavos en Lima. Decía esto, ¿no?, de que los principales estudios sobre la esclavitud africana en el Perú se han focalizado, han enfatizado más en la resistencia y el conflicto, es decir, la búsqueda de la libertad, ¿no?, cómo enfrentaban los esclavos esta situación del sistema de la esclavitud. Entonces, sabemos mucho más sobre cimarronaje, que es la huida, los palenques, que acá les llaman quilombos, el bandolerismo, ¿no?, y algunos tumultos. Entonces, bajo este enfoque también se ha incorporado el estudio de la capacidad de litigar, es decir, de ir al tribunal, litigar por algunos derechos, ¿no? Especialmente lo que más he estudiado es el estudio en torno a cómo los esclavos litigaban por sus derechos, acceder a la libertad, ¿no?, la libertad graciosa, que es la gratuita, regalada por el amo, o la libertad comprada, ¿no?, es decir, que el mismo esclavo paga por su libertad, por su cabeza. Sin embargo, lo que yo empecé así también, investigando en torno a... Mi pregunta inicial en el pregrado fue
¿Por qué no hubo una rebelión de esclavos en Lima en el siglo XVIII, cuando la población esclava era casi la mitad de la ciudad? Entonces, de manera un poco, ahora lo veo a la distancia, ¿no? Miro, digo, caramba, que un poco ingenua, tal vez, para plantear una pregunta así, ¿no? De por qué no hay una rebelión antiesclavista. Tal vez yo estaba mirando más Haití, la rebelión de Haití, ¿no? O los famosos quilombos de Brasil, ¿no? Este de Palmares, ¿no? que todo el mundo admira, ¿no? En cambio, en el Perú, los palenques eran más bien de escasa duración, muy cortos en el tiempo. Entonces, de ahí empecé a girar un poco más, ya con más edad también, y otras lecturas, sobre todo de colegas de América Latina, de Estados Unidos, y empecé a decantar más bien, ingresé a la perspectiva de género, ¿no? Pero también a lo largo del tiempo en los archivos veía otro tipo de documentación. Hay otro tipo de documentación conservada en los archivos limeños en la que más bien se observa hombres y mujeres que vivieron dentro de las estructuras esclavistas, algunos como esclavizados, ¿no? Y otros también, una vez que salían de la esclavitud, se liberaban, se convertían en dueños de esclavos, ¿no? Entonces esto como que no entraba, no encajaba en mis perspectivas, ¿no? Las ideas iniciales. Creo que nos pasa a todos, ¿no? Cuando empezamos una investigación, tenemos unas ideas iniciales, ¿no? Y luego la investigación nos va demostrando que puede haber cambios, que puede haber otras perspectivas, ¿no? Que inicialmente no las hemos visto. Eso es lo que me pasó a mí. Entonces empecé con un enfoque político, de ver, más o menos explorar por qué en Lima los esclavos no lograron de alguna manera cuajar una gran rebelión, ¿no? Porque tomaba atención mucho al número, ¿no? El número, la importancia demográfica de los esclavos en Lima. Sin embargo, hoy en día ya eso no me preocupa tanto, sino más bien el libro que voy a publicar el próximo año tiene que ver con la vida dentro de la esclavitud. Es decir, qué hacen los esclavos para sobrevivir día a día dentro de los marcos esclavistas. Debemos entender cómo sobrevivieron a la esclavitud, ¿no? Qué prácticas cotidianas desplegaron y el impacto a largo plazo, que eso también me interesa mucho, ¿no? Distinguir las especificidades, las cosas particulares de la esclavitud limeña, que son como resquicios, que no sé cómo se podría decir acá, como ventanas, como grietas, ¿no? que van a ser utilizadas por los esclavos, ¿no? Para negociar mejores condiciones de vida. Y dentro de eso también me interesa mucho la perspectiva de género, ¿no? Una cosa, un aspecto que he criticado es que, por ejemplo, en el Perú, cuando se habla de historia, perspectiva de género, se piensa automáticamente que es una historia de mujeres, y eso no es correcto, ¿no? Cuando aplicamos la perspectiva de género, para mí es ver cuáles son las condiciones que diferencian a los hombres y las mujeres dentro de las estructuras, en este caso sociales, ¿no? Y además no se trata solo de la mujer en términos abstractos, sino más bien hay particularidades entre las mujeres de las élites, las mujeres de sectores medios, las mujeres esclavizadas, ¿no? Las mujeres indígenas, y luego hay otra serie de particularidades que también debemos tomar atención, ¿no? No ver bajo una etiqueta envolvente, ¿no? Como si fuese una sola cosa, ¿no? Las mujeres en general, ¿no? Por cierto, esta acuarela es muy bella, es de Ecuador, ¿no? Pero que representa la Plaza de Armas de Lima, es de un pintor acuarelista del siglo XIX, Francisco Javier Cortés, ¿no? Algunas de estas imágenes están en internet, las pueden bajar gratis, ¿no? Bueno, este mapa que ven acá, yo quise empezar por ahí. Como ya Jesús refirió en la mañana, se va a hacer un censo en el Perú en octubre, con la pregunta de etnicidad, ¿no? ¿Con qué identidad étnica usted se relaciona, ¿no? Entonces, pero la persona va a decidir, ¿no? Entonces hay unas categorías y la persona va a decidir cuál, pero solo una. Los activistas afroperuanos levantaron este mapa de Perú hace bastante tiempo, en finales de los 80. El activismo en el Perú no es muy antiguo,
está bastante atomizado, fragmentado, hay muchas ONGs, sobre todo concentradas en Lima, y por un lado han peleado mucho para colocar el tema de la discriminación racial en la preocupación del Estado, ¿no? Y en los últimos años, no más allá de 10 años, han logrado entrar al Estado, ¿no? Tienen representación. En el Ministerio de Cultura hay una oficina dedicada exclusivamente a los asuntos afroperuanos. Y también desde digamos, la política pública, la política del Estado, también miramos Brasil como un ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, fue una pelea, ¿no? Una gran pelea que el censo de este año tenga la categoría étnica, ¿no? Para averiguar cuántos son. Pero previamente los activistas han hecho trabajos como este mapa que ven acá, en este lado, donde dice el pueblo afroperuano, para ubicar en el mapa dónde están, y ahora lo que necesitamos saber es cuántos son, ¿no? Los activistas pretenden con esto no solamente saber números, los números solos no nos dicen nada, ¿no es cierto? Necesitamos también saber dónde están concentrados, porque lo que ellos pretenden es luego pedir políticas públicas específicas para este sector de afroperuanos, ¿no? Pero el mapa a mí me interesa también por una razón. Si ustedes observan bien, la presencia afrodescendiente en el Perú está asociado a la costa, en el presente, a la costa. Principalmente, si ven por el norte, el departamento de Piura, luego es Ancash, el que está en morado, Lima, que está al centro, Ica, que está en color verde, un poco menos en Arequipa, y finalmente Tacna. Claro, este es un mapa actual, pero si retrocedemos al pasado, vamos a ver que más o menos se sigue manteniendo la misma ocupación espacial de la población afrodescendiente. Lo que es Tacna al sur, ¿no? Ahí se ha roto una continuidad, un solo espacio que era antes de la Guerra del Pacífico, la guerra Perú-Chile-Bolivia de 1879, que Jesús también hizo referencia en la mañana, que es la gran guerra para nosotros, el gran trauma colectivo, ¿no? En la que perdimos mucho territorio y la riqueza que era en esos momentos el salitre, ¿no? Pero que la región de Tacna, que es el último departamento al sur, que lo pueden ver en rojo, se conectaba como Tarapacá, Arica, Tarapacá, que constituían una sola microrregión con mucha población afrodescendiente. Hoy en día hay un resurgimiento de la identidad afrodescendiente en Arica, donde estuvimos, ¿no? Y es sumamente interesante ver cómo se está reconstruyendo una identidad a partir de un pasado que es peruano, ¿no? La mayoría de las familias afrodescendientes en Arica, que es un puerto muy importante al sur, ahora corresponde a Chile, hay un movimiento de activistas que están rescatando el pasado afrodescendiente y es peruano, ¿no? Entonces, para poder reactivar, reconstruir el pasado, se remiten a los archivos peruanos, ¿no? Y se trata de, otra vez, establecer ese nexo, ¿no? Esa unión, ese vínculo entre los afrodescendientes y el Perú. Al otro lado tienen ustedes un gráfico que, bueno, trabajé el censo de 1791, que es el censo más completo que se tiene para la época colonial. Uno puede ver ahí, obviamente, la columna más alta que corresponde a la costa central, ¿no? Cómo los afrodescendientes y africanos se concentran en la costa, pero especialmente en la costa central y Lima, ¿no? Entonces, esto nos remite a algo que ya lo han visto otros historiadores, de la escasa población africana esclavizada, apenas un 3.7% de la población total del virreinato. Entonces, el peso demográfico en números es escaso. Sin embargo, la presencia de los afrodescendientes y africanos en el Perú es transversal al territorio y la sociedad. El impacto cultural es muy rico, inmenso, ¿no? Más allá del número. Y pasando a Lima, que es el espacio que yo trabajo, el mismo censo nos indica en números, ¿no? La presencia, por ejemplo, de españoles alrededor de 34%, y la de las castas y los esclavos, al sumarlos,
tenemos ahí alrededor de 44.6% de la población total de la ciudad, mucho más que la de los españoles, ¿no? Como bien señaló uno de los historiadores que más me gusta, que se llama Flores Galindo, él muy tempranamente, en el año 84, señaló la importancia de la población esclavizada y libre en la ciudad de Lima, ¿no? Hay todo un imaginario, una construcción de la imagen sobre Lima como una ciudad de balcones, una ciudad de tapadas, no sé si saben lo que es una tapada, una mujer cubierta por un manto y que solo se le ve un ojo, y que los viajeros y los pintores del siglo XIX cantaron mucho. Sí, acá se puede ver en la imagen una mujer inclinada, ¿no? Está con su manto, ¿no? Y lo que señalan los... ¿Tienes un puntero, no? Pero ahí, sí, ahí están las mujeres. Ah, tengo un mouse, es cierto, pero acá no funciona. Sí, acá está. Acá tienen una mujer sentada, reclinada, otra aquí, que se está cubriendo con el manto, y aquí hay un conjunto de 3 mujeres apiñadas, juntitas, muy juntas, que parecen una sola, con 3 cabezas, ¿no? La imagen de este Mauricio de Rugendas es mostrarnos una ciudad abigarrada, ¿no? Una ciudad donde todos están codo a codo, juntos, dando la sensación, ¿no?, de que no hay conflicto, que la gente vive tranquilamente unos con otros al margen de la calidad, el color de piel, ¿no?, las castas y estas categorías que aparecen en los censos, y más parecen de los censos y de nuestras cabezas como historiadores que de la realidad, ¿no? Pero eso es lo que estaba proyectando Mauricio de Rugendas, ¿no? Entonces, Lima, que ha sido cantada, imaginada como una ciudad de blancos, con balcones, pasado colonial, español, en realidad, si miramos el censo, más población afrodescendiente que española, ¿no? Y eso nos permite marcar también algunas preguntas. ¿Qué significó? ¿Qué impacto cultural pudo tener? ¿O cómo marcó las relaciones sociales cotidianas dentro de las estructuras de la ciudad, ¿no? Lo que sabemos del trabajo esclavizado en Lima, y aquí voy a resumir casi toda la historiografía peruana, es que los esclavos hacían todo tipo de trabajo, ¿no?, pero secundario. ¿En qué sentido? Porque está combinado con otras modalidades de trabajo. Es decir, la mano de obra esclavizada no era la única ni la dominante, sino más bien era complementaria. Un segundo punto muy importante es que la mayoría de los esclavos podían generar ingresos propios y a su vez poder adquisitivo, podían comprar cosas, ¿no?, sean domésticos, jornaleros urbanos y rurales, artesanos, peones, cualquiera, ¿no? A veces uno imagina al esclavo como un ser totalmente incapaz de generar ingresos propios, no tener dinero, no tener ingresos, ¿no?, y eso lo convierte pues en un objeto, una mercancía, y que no tiene contacto con el mercado. Sin embargo, la esclavitud en Lima nos muestra más bien esclavos moviéndose mucho y con actividades más allá del trabajo para el amo, ¿no? El siguiente punto también es de suma importancia, porque la mayor parte de la historiografía peruana separa claramente el espacio urbano del espacio rural. Haciendas por un lado, ciudad por otro lado, como que si fuesen mundos divididos, fragmentados y que nunca se tocan, no hay contacto, ¿no? Más bien la documentación de archivo nos muestra esclavos, personas y mercancías dando vueltas, circulando profusamente, ¿no? Así que hay una circularidad intensa entre el puerto, que está bastante cerca de la ciudad hasta el día de hoy, y las haciendas, ¿no? Y las haciendas, cuando hablamos de haciendas para Lima, no es la plantación como acá, ¿no?, o como en el Caribe, en el que la hacienda es una propiedad inmensa. Más bien en Lima lo que predomina es la pequeña y mediana propiedad. A veces el propietario decía mi hacienda y en realidad era una chacra, ¿no?, una cosa pequeña, ¿no?, pero por cuestiones de estatus, de prestigio, decía mi hacienda, ¿no? Y nosotros lo leemos en la documentación y decimos, ah, hacendado, ¿no? Entonces es más bien la pequeña y mediana propiedad.
Y esto también tiene mucho peso al momento de ubicar a los individuos en las estructuras. Por otro lado, los jornaleros libres y esclavizados están tanto en el campo como en la ciudad, se están moviendo todos los días, ¿no? Y por último, la experiencia de la esclavitud en todos los sectores sociales, ¿no? Cualquier persona con dinero podía comprarse un esclavo, ¿no? Hombres, mujeres, ¿no? Cualquiera, incluso una persona que había sido esclavizada y salía de la esclavitud también podía comprarse un esclavo. Así que no había restricciones. Por lo tanto, la experiencia de la esclavitud no solo es de la persona esclavizada, sino también del que esclaviza, ¿no? Y es transversal, desde españoles, indígenas y africanos y afrodescendientes, ¿no? Este punto es de suma importancia. A veces idealizamos el pasado, ¿no? Pensamos que un esclavizado que ha sufrido tanto al momento de liberarse no puede ni debe tener esclavos, ¿no? Y con eso cometemos también un anacronismo, ¿no? Es decir, miramos el pasado desde nuestra perspectiva, desde nuestro imaginario, necesidades, ideales, ¿no? Y creemos que la gente del pasado debe funcionar igual, ¿no? Entonces, en este punto, por ejemplo, hay toda una discusión con los activistas, porque ellos no imaginan, no pueden concebir que un esclavizado al liberarse puede comprarse otro esclavo, tratarlo mal, golpearlo, ¿no? Tratarlo terriblemente mal. ¿Por qué? Porque asumen que debe haber solidaridad, ¿no? Pero esa es nuestra perspectiva actual, que no podemos exigir al pasado, ¿no? Que haya solidaridad probablemente, pero también hay conflicto entre esclavizados y libertos, ¿no? Así que todo esto configuró diferentes experiencias dentro de la esclavitud y fuera de ella, ¿no? En un vínculo continuo que va marcando las estructuras de la esclavitud en Lima. Estoy hablando del caso de Lima, porque también hay particularidades, la forma como se inserta la esclavitud en el norte peruano, lo que es Piura, Trujillo, donde ahí sí hay mayor presencia de haciendas, grandes extensiones de haciendas, o en el sur, Tacna, Arica, Tarapacá, donde también hay fuerte presencia de esclavitud con haciendas, ¿no? Las imágenes que tienen adornando la diapositiva son hermosas en sí mismas como obras de arte. Son del obispo Martínez Compañón, que llegó al Perú, viajó por tierra con acuarelistas para reflejar la realidad que veían. Entonces, son imágenes muy importantes, ¿no? Dentro de lo que se puede llamar la memoria, la memoria plasmada, ¿no? En las acuarelas sobre la población rural del norte peruano. Pueden ver ahí a la esclava de Hacienda. Se me perdió el cursor. Acá está, ¿no? Es muy bella, ¿no? Sencillísima, pero donde ya nos remiten algunas cosas como por ejemplo los pies descalzos, ¿no? La ropa muy sencilla, los instrumentos de labranza. Una cosa que también se piensa es que hombres y mujeres hacen trabajo diferenciado, pero una vez que uno empieza a revisar la documentación de archivo, en las chacras, los hombres y las mujeres, por edad y rendimiento, podían hacer los mismos trabajos, ¿no? O este de acá, el de abajo, en que se puede ver a un hombre africano, porque la acuarela dice hombre bozal. Bozal es el africano de origen que llega al continente americano, ¿no? Donde se le puede ver como una especie de gorrito, ¿no? Y está fumando una pipa. O este de acá de arriba, donde podemos ver africanos tocando marimba, ¿no? Un instrumento musical que dejó de producirse en el Perú y de tocarse y hoy en día es prácticamente desconocido, no hemos perdido esa práctica. O acá abajo donde se puede ver, el trabajo cotidiano, ¿no? De los esclavizados. Entonces, ese es el marco general, ¿no? Pero aparte de eso, ¿qué hacen los esclavizados, ¿no? Las estructuras a veces aplastan al individuo, ¿no? A los grupos. Sin embargo, desde abajo los individuos también van encontrando caminos por donde salir o por lo menos relajar un poco, flexibilizar un poco las estructuras. Tienen a un lado a Úrsula de Jesús
cuyos diarios están colgados en línea. Úrsula de Jesús fue considerada santa, aunque no ha llegado a los altares. Se llama Úrsula de Jesús. Y tiene revelaciones, habla con Dios. Y una historiadora norteamericana logró transcribir los diarios y están colgados en línea. Entonces, en el Perú no tenemos un caso similar de una mujer de origen afrodescendiente que además esté cercana a la santidad, ¿no? Conquistar la santidad significa también tener calidad, ser vista por encima de otras mujeres. Entonces aquí cruza también la cuestión étnica, la calidad y de origen esclava también, ¿no? Entonces es muy valioso, se está tratando de leer a Úrsula de Jesús desde estas claves de la etnicidad y el género, el ser mujer, ¿no? Entonces las clarisas tienen el cuerpo de Úrsula de Jesús conservado en un espacio aparte, ¿no? Yo no he ido, no la conozco, me encantaría, ¿no? Y tienen este retrato de la misma época, pero es post-mortem, es después de su muerte. Y al otro lado, miren ustedes, tienen acá está, San Martín de Porres. ¿Ustedes lo conocen, a San Martín? Es un santo, él sí, fue canonizado, pero recién en el siglo XX, en 1961 o 62, no recuerdo bien la fecha. Y como les digo a mis alumnos, si yo no recuerdo bien la fecha, Google, por favor. Uno puede teclear y buscar ahí la fecha exacta. San Martín de Porres es del siglo XVII, contemporáneo de Santa Rosa de Lima. Es la misma época en que Lima da 3 santos, ¿no? Y uno de ellos afro, ¿no? San Martín, hijo de un español y de una mujer afrodescendiente. Es el ejemplo de virtud y sobre todo de humildad, ¿no? Su símbolo es una escoba, no sé cómo se dice acá, escoba para barrer, vasora, bueno, para barrer, ¿no? Y además, bueno, él no deja documentos escritos, ¿no? Por ahí se ha ubicado sí su firma en algunos documentos, pero a diferencia de Úrsula, Úrsula no escribe tampoco, pero sí dicta sus memorias. San Martín, en cambio, es la imagen de la humildad, lo que se esperaba también de las personas subordinadas, y dentro de eso los esclavos, ¿no? El caso de Úrsula a mí me parece que está por explotar, por investigar, ¿no? Por ser pesquisa, dicen acá, ¿no? Para ver también las opciones que tenían los africanos y afrodescendientes, entrar a la iglesia, entrar a un convento, ¿no? Para bueno, los conventos no son en realidad espacios cerrados a las que iban las personas por vocación religiosa, sino también a veces era más que nada porque no había otra opción o las mujeres no querían casarse con alguien que les parecía incómodo, ¿no? Horrible, ¿no? Entonces, en el caso de Úrsula, por ejemplo, es una mujer que entra como donada, es decir, regalada al convento, y su propietaria estaba también en el convento, era una monja, pero ella sigue la carrera de monja. Entonces, el convento se convierte más bien en un espacio de libertad, ¿no? Porque a través de sus visiones, de sus diálogos con Dios, las demás monjas empiezan a tenerle más respeto. Es la búsqueda del honor, ¿no? De un honor femenino y negro, ¿no? Entre las cosas que ella escribe y que dicta, dice que habla con Dios y le pregunta un día si las negras van al cielo. O sea, ella le dice directamente, le pregunta, cuestiona a Dios, ¿no? ¿Y las negras van al cielo? Y Dios le responde que sí. Porque no era cuestión de color, sino era de adentro, ¿no? De los valores que tenía, ¿no? Entonces es una mujer sumamente inteligente porque dice que habla con Dios. Bueno, realmente yo pongo la duda, ¿no? ¿Habló con Dios en realidad o ella quería ir ganando más espacios en la sociedad? Hay otros casos de mujeres que no apelan a la santidad, pero sí a la devoción, a ser consideradas devotas. El caso de una esclava que encontré en el archivo arzobispal de Lima, en la que denuncia a su propietaria porque no le deja ir a misa. O sea, ella quería ir a misa, pero la propietaria le decía que no, le prohibió. Entonces el argumento de la esclava es que ella quería estar cerca de Dios, es una buena católica, pero su propietaria no le deja. Ahora, más allá del documento, yo me pregunto, ¿en verdad quería rezar, quería estar cerca de Dios? ¿O más bien quería ahorrarse estar trabajando en casa? Claro, ya no me va a contestar ella porque no está, es una mujer del siglo XVIII, ¿no? Pero
es interesante estos pequeños atisbos, estas pequeñas huellas que van dejando en la documentación y que me permiten un poquito también ver más allá de lo que puede ser una relación esclavista, digamos, vertical, ¿no? Lo otro, en la parte de arriba, en la parte superior, esto de acá, es un plato considerado típico, ¿no?, de los afrodescendientes en la costa central. Es pasta, tallarines, le decimos nosotros, con un guiso elaborado con papa seca, ¿no?, batata seca, ¿no?, profusamente condimentado, incluso lleva canela, clavo de olor, ¿no? Es una mezcla, ¿no?, en la que se reconoce como una herencia africana, con elementos nativos de Perú. La cocina, ¿no?, es otro espacio que utilizan las mujeres esclavizadas para poder subir, para poder tener un poco de honor. Por ejemplo, una mujer que cocina bien en Lima se cotiza alto. En el pasado, ¿no?, en el siglo XVIII, ser cocinera afrodescendiente de piel oscura es sinónimo de ser buena cocinera, ¿no? Incluso hasta poco antes, unos 10 años atrás o tal vez un poco menos, antes del boom gastronómico peruano, los restaurantes colocaban mujeres negras cocineras como sinónimo de calidad, ¿no? Además, los nombres también de los restaurantes, ¿no? Entonces, Doña Pepa, por ejemplo, ¿no?, una cosa así, ¿no?, nombres que se asocian a mujeres negras. Entonces, una cosa asociaba con la otra, ¿no? Entonces, uno puede hablar ahí, por ejemplo, del estereotipo de ser negra, cocinera al mismo tiempo, que viene de la colonia. Pero también, si le damos la vuelta, mujeres que frente a la sociedad que no otorga mayor movilidad social a través de la educación, porque la inversión en educación era muy poca, entonces, ¿qué otras vías pueden tener, ¿no? Esta vía puede ser la cocina, aprendida en casa, de las abuelas, de las madres, las bisabuelas, ¿no?, y que se van especializando, ¿no?, pero que no es todo también, ¿no? No se cierra ahí el asunto, pero que en un mundo de pocas oportunidades, esta puede ser la oportunidad, ¿no? Y luego por aquí tenemos la música, ¿no?, que es otra vía también de ascenso social, ¿no? Entonces, sea la religión, la devoción, las cofradías, la comida, la música, o también la arquitectura, que se ha explorado bastante, la presencia de trabajadores, de escultores, pintores, ¿no? La crianza de niños en el Perú se llama ama de leche y era sinónimo de negra, ¿no? Y es más, los médicos a fines del siglo XVIII recomiendan que los niños tomen leche de mujeres negras, ¿no?, porque se suponía que era más nutritiva, ¿no? Hay un médico famoso, Hipólito Unanue, que recomendaba, ¿no?, los bebés son muy débiles, que tomen de la ama de leche negra, ¿no? Pero eso funcionaba en Lima, ¿no? En cambio, amas de leche en Cusco eran indígenas, ¿no?, porque es otro escenario, ¿no? Las mujeres dentro de la esclavitud pues no están sometidas de una manera, a un modelo tan rígido, ¿no? Hay un nivel de negociación en el que las mujeres pueden llegar a un acuerdo con los propietarios. Hay mujeres, y eso se debe a una razón, al momento de ser compradas, Lima es un mercado en el que se compraba y se vendía gente esclavizada, y hay un margen de negociación en que un esclavo puede escoger quién va a ser su propietario. Eso, la primera vez que yo lo leí en la documentación no lo entendía, ¿no? Pero en Lima, del siglo XVIII, y eso se mantiene hasta la abolición, en 1854, un esclavo, para ser vendido, le dan una boleta, un papel, donde dice, vendo este esclavo por tantos pesos, por no sé, 500 pesos. Y el esclavo va con esa boleta y se pasea por las calles. Tiene varios días de plazo. Y entonces él puede escoger a quién venderse, ¿no? Y luego va donde su propietario le presenta a su futuro amo y que hagan la transacción. Eso es difícil de entender, ¿no? Porque uno piensa que el sistema esclavista es más rígido, ¿no? Bueno, y ese momento en el que los esclavos conocían a los potenciales compradores era el momento de negociar, ¿no? Y llegaban a un acuerdo. Por ejemplo, las mujeres se preocupan mucho por tener sus espacios de sociabilidad, tiempo para sus amigos, sus amigas.
para poder dormir con su marido, con su esposo, ¿no? La ley eclesiástica decía que eran 2 días a la semana, el derecho se llamaba, bueno, ¿cómo se llamaba? El derecho de dormir con el esposo. Tiene un nombre muy específico. Entonces, al momento de decirle, bueno, tú me vas a comprar, ok, pero a mí me gustaría dormir con mi marido 4 días. Y el futuro propietario podía decir, bueno, 4 mucho, 3, llegaban a un acuerdo, ¿no? Y eso se respetaba. Ahora, ¿cómo nos enteramos nosotros? Porque hay momentos de tensión en el que el propietario no respeta. Además, es algo basado en lo oral. Es un compromiso no por escrito, sino oral. Entonces, llega un momento en que el propietario, por supuesto, ejerce su derecho, le dice, nada, no va a entrar acá tu marido, solo 2 días, dice la ley, y se acabó. Bueno, ¿qué hace la esclava? Va al tribunal eclesiástico y se queja. Y que eso es un peligro de que puede romper su matrimonio. Y para la iglesia es muy sensible en la defensa del matrimonio. Tiene también un contexto, ¿no? Para entender esto. No es que la iglesia defiende el derecho de los esclavos al matrimonio porque sí. Es más bien, tiene que ver con una preocupación para evitar los amancebamientos, es decir, la convivencia, ¿no? Las uniones ilegítimas. Y también una preocupación muy marcada entre las autoridades civiles y eclesiásticas por los hijos ilegítimos, porque la mirada es que los ilegítimos alteran el orden, ¿no? Todo ilegítimo se desvía, es un desviado, ¿no? fuera de lo normal. Así que la iglesia está muy preocupada por evitar, ¿no? Que los esclavos también tengan relaciones fuera del marco matrimonial y hijos fuera del matrimonio. Así que las esclavas, ¿no? Negociaban convivencia, hora de lactar para sus hijos, horas de visitas para sus hijos, y en una ciudad pequeña como Lima, un esclavo podía trabajar acá y a 4 cuadras tener a su hijo esclavizado con otra familia, entonces pedía tiempo para visitar, ¿no? Pero también tienen otras preocupaciones, ¿no? No solo es la maternidad o la vida sexual, ¿no? y afectiva con la pareja, sino también, por ejemplo, negocios, ¿no? Muchas mujeres están invirtiendo pequeños montos, están como prestamistas, taberneras, o sea, dueñas o administradoras de tabernas, bares, ¿se puede decir bares? ¿No? Pulperas, que es como la tienda o chingana, muchas carniceras, vendedoras, ¿no? Cocineras, lavanderas, y eso les permite ahorrar. No son todas, por supuesto, ¿no? Y se nota más un sector que va emergiendo, que va subiendo a fines del siglo XVIII. Entonces eso permite el ahorro, la acumulación de dinero. Las estrategias para acumular dinero son muy variadas. Por ejemplo, una esclava de chacra o de hacienda, en la mayor parte de haciendas y chacras en el Perú y en Lima en particular, otorgan una parcela a cada esclavo que tiene familia. Entonces el esclavo varios días a la semana trabaja en su chacra y lo que cosecha o lo usa, ¿no? Para su consumo o lo vende. Incluso feriado, domingo, la gente suele salir de las chacras para irse a la ciudad a vender su producción. Puercos, casi dice puerco, chanchos, ¿no? Cerdos, también pueden tener caballos que los alquilan, cuyes, son unos roedores que se comen en el Perú, gallinas, patos, huevos de aves de corral, verduras, así que pueden tener animales, criarlos, engordarlos y luego venderlos en la ciudad o en los tambos, que son como unas tiendas en el camino. Y van ahorrando dinero, ¿no? Entonces, ¿para qué es el dinero? A través de testamentos de libertos o de pleitos entre esclavos y amos, uno puede ver que sí, le dan importancia a la libertad personal, comprar su libertad, pero no es lo único. También mucha gente tiene dinero para estar en las cofradías. Las cofradías son como hermandades, ¿no? Dentro de la iglesia. Y entonces les interesa mucho pertenecer a una cofradía. La cofradía termina siendo como un club, ¿no? Donde uno tiene que pagar, ¿eh? Hay un pago mensual, pero los beneficios son muchos. Por ejemplo, participar en todas las procesiones y en un sitio privilegiado, ¿no? Cierran las comparsas,
la gente espera las cofradías de esclavos y las cofradías de africanos porque son muy llamativas, dan la nota de música, la nota, digamos, alegre, ¿no? Todo el mundo espera el momento en que desfilan los africanos y los afrodescendientes. Además, la cofradía permite cubrir algunas necesidades básicas, como por ejemplo el velorio y entierro de los miembros de la cofradía. Una vez al mes, me parece, en algunas cofradías de más dinero, se sortea la libertad de uno de los miembros, ¿no? Y si muere un cofrade, la viuda y los hijos reciben un dinero para que se puedan mantener después de la muerte del padre, ¿no? O del esposo. Pero también hay otro aspecto sumamente interesante, los bienes personales. Ustedes saben que un esclavo o una esclava no puede dejar testamento. Entonces, eso era siempre un problema, ¿no? Saber en qué gastaban, ¿no? qué ropa se compraban, las joyas, en fin. Uno imagina un esclavo, un ser totalmente pobre, con cadenas, ¿no? Sin embargo, la documentación, especialmente en los pleitos, cuando los esclavos piden la variación de dominio, quieren ser vendidos a otro propietario por N razones, cualquier razón, siempre exigen que les devuelvan sus bienes propios. ¿Sí? Los esclavos son vendidos y pasan con sus cosas, ¿no? A otro propietario. Y ese es un filón riquísimo porque gracias a eso uno puede saber la capacidad adquisitiva en que estaban gastando. Bueno, resulta que gastan en joyas y no joyas baratas o pintaditas, no, oro de buenos quilates, diamantes, ¿no? Esmeraldas, ¿no? Mucha ropa. Y en las listas yo he podido ver de mujeres, ¿no? Muy preocupadas por ropa lujosa, sedas, medias de sedas bordadas, zapatitos de raso, ¿no? Mantillas de la China, esos mantones de la China, ¿no? Y en el caso de una esclava en particular que pelea con su amo por sevicia espiritual, es decir, tuvo relaciones sexuales con el propietario pero no le dio la libertad. Entonces la ley decía que si habían relaciones sexuales previa promesa de libertad, debía darse, ¿no? Bueno, ella, Josefa Escalé, en su lista aparece ropa de cama muy lujosa de seda, su colchón, su cama con doseles como de princesa, así, ¿no? Un lujo espectacular, ¿no? Muchos muebles, ¿no? Ollas, platos, en fin, no sé, caramba. ¿Pudo ser algo particular, anómalo? A partir de los testamentos no parece tanto que sea una cuestión muy particular, muy raro en Lima, ¿no? Entonces estas mujeres además, gracias a los testimonios de los viajeros del siglo XVIII, que hablan de que estas mujeres están en la calle súper lujosas, incluso las vendedoras de verduras y de comida en la plaza, vestidas a todo lujo, ¿no? Entonces eso nos lleva a pensar también las cuestiones de cómo marcar un poco de honor a pesar de ser mujeres y ser afrodescendientes. Entonces, ¿qué mecanismos se empleaban para ganar un poco de honor en el espacio público? Puede ser la ropa, el vestido, ¿no? El abanico, qué sé yo, ¿no? La foto que tienen en medio, estos son grabados del siglo XIX y esta en particular es una foto del archivo Curret, que es del siglo XIX también y representa a una ama de leche. Es una de mis favoritas porque el contraste es intenso entre el niño súper blanco, ¿no? Y la ama de leche incluso con velo, ¿no? En ropaje oscuro. En otras fotos los niños eran fotografiados y la ama de leche no aparece, solo se ven sus manos. Está sosteniendo al bebito y ella abajo, ¿no? Se están negando y al mismo tiempo de todas maneras está presente, ¿no? Mutilada pero presente, ¿no? Porque la servidumbre estaba presente en las casas, ¿no? Tenía mucha presencia no solo en la crianza, en toda la vida cotidiana dentro de la casa, ¿no? Y más de alguien se quejó de que además tenían mucho peso, tomaban decisiones, eran casi como unas tiranas, ¿no? Las amas de leche, las cocineras de la casa. Entonces eso me llevó a plantear también y explorar un poco el honor dentro de la esclavitud, ¿no? Durante mucho tiempo pues pensamos en la esclavitud como gente desarraigada, pobre, sin honor, totalmente aplastados por las estructuras.
Sin embargo, a pesar de esos estigmas, que puede ser riqueza, pobreza, hombres, mujeres, ¿no?, gente ilegítima, etcétera, las africanas y sus descendientes reclamaron y negociaron un tipo de honor, digamos, plebeyo, ¿no?, desde los sectores populares. ¿Cómo así? En la documentación uno puede ver cómo se presentan estas personas en los tribunales. Es muy importante cómo la gente se autoconstruye, ¿no?, una identidad que pueda ser vista en los tribunales para negociar derechos, ¿no? Entonces, porque de eso dependía una buena sentencia o una sentencia no tan mala, digamos, ¿no? ¿Cómo se presenta la gente? Pues uno, apelando al matrimonio legítimo, en un contexto en que la Iglesia y las autoridades civiles también están muy interesados en mantener, ¿no?, el matrimonio legítimo. Entonces, demostrar que uno es casada y velada por la Santa Madre Iglesia Católica da algunos puntos, ¿no?, que es mucho mejor que ser una amancebada, ¿no? Amancebada es mujer, ¿no?, o trabajo también. He leído infinidad de veces las mujeres, las esclavas que están en la calle. Ojo, estar en la calle significa estar desprotegidas, estar al alcance de un hombre, ¿no?, de no tener honor. Por ejemplo, eso es fatal para una mujer de élite. Pero para una mujer del sector popular que está trabajando en la calle, eso es cuestión de todos los días. Entonces tiene que reconstruir el honor a partir de otras cosas, como por ejemplo ser trabajadora honrada, ¿no? Las mujeres se defienden también diciendo, pero yo trabajo, ¿sí?, o sea, no soy ociosa, porque también siglo XVIII, ser ocioso y ser ociosa está mal visto, ¿no? Entonces decir, yo trabajo. O cualidades, ¿no?, decir, no tengo tacha, ¿no? Eso también marca el valor de un esclavo o las posibilidades de ser vendido fuera de la ciudad, que es algo que se defiende mucho entre los esclavos limeños, ¿no? No quieren ser vendidos fuera de la ciudad. ¿Por qué? Fuera de la ciudad la única posibilidad son haciendas de Nazca. Las haciendas en Nazca o en Ica son de tipo de plantación, ¿no?, en que el esclavo está trabajando de manera sistemática, encerrado en los galpones, tal vez con grilletes, ¿no? Entonces le tienen mucho miedo. He encontrado muchas referencias a propietarios que tienen problemas con sus esclavos, un poco díscolos, un poco rebeldes, y bastaba nada más la advertencia, ¿no? O sea, te enderezas o te mando a una hacienda en Nazca, ¿no? De inmediato, ok, ¿no? Miedo a ir a una hacienda. Y aquí en Lima la contraparte, ya que no hay ese tipo de haciendas, son las panaderías, ¿no? Una panadería es un sitio donde se prepara pan, pero la mano de obra es esclavizada. Y en su mayor parte son delincuentes que estaban en la Real Audiencia y en vez de mandarlos a la cárcel, los mandaban a las panaderías. Entonces el Estado se libera de la carga de tener al esclavo, al reo, y de otro lado el propietario recibe el jornal de ese esclavo, ¿no? Y muchos propietarios que tenían muchos problemas con sus esclavos mandaban a estos a las panaderías, porque así los iban a tener en un solo sitio, bien seguros, trabajaban totalmente con grilletes, ¿no?, y con golpes, pero además recibían el pago. Entonces, no tener vicios, no tener tachas, significaba también estar como limpio y evitar ser vendido fuera de la ciudad. Otra cosa que reclaman algunas mujeres, en el caso de las mujeres, es el estado de doncella, ¿no?, de estado virginal. Yo he visto un solo caso en que una mujer reclame que es virgen, es pura, ¿no?, y que sus propietarios la han castigado de alguna manera. Porque fue el caso de Juana Gorochategui, de fines del siglo XVIII, una chica de 16 años. Para nosotros es una adolescente de 16 años, una chica de 16 años para mí es casi una niña, pero en el siglo XVIII ya era una mujer, ¿no?, una mujer que incluso ya tenían hijos. Pero esta chica reclama que se vicia, que su propietaria la ha castigado y le ha levantado las faldas mostrando sus partes íntimas en la calle, y siendo ella de estado virginal, ¿no? Usualmente una esclava, si era violada, no podía luego reclamar que era violada, ¿no? Podía hablar de estupro, porque hay una diferencia violación, estupro en español y en las leyes del siglo XVIII. Pero en el caso de una esclava se suponía que no tenía honor, entonces no podía reclamar por violación. Pero esta chica reclama que ha sido expuesta, que la han mirado
Le han mirado sus partes íntimas, ¿no? Siendo ella doncella, ¿no? Entonces, y reclama abiertamente por sevicia, ¿no? Ahora, este caso es interesante porque es una chica de 16 años que la experiencia de litigar lo tiene primero su hermana mayor. O sea, ella ya sabe cómo litigar, cómo dirigirse a los tribunales, porque tiene una hermana mayor que logró su libertad, ¿no? Litigando con el mismo propietario. ¿Y cómo me enteré? Porque el propietario, felizmente, lo dice, ¿no? Dice, que esta chica, ¿no? Como pleitista, como que le gusta pelear, ¿no? Dice, claro, la hermana le ha metido esas ideas en la cabeza, ¿no? Y después busqué el expediente, efectivamente, la otra hermana también litigó, ¿no? Y parece que encontraron una forma, ¿no? Cómo hacer las cosas, ¿no? ¿Qué se debe decir, cuándo, a qué se debe apelar, quién debe ser el nexo con el tribunal? Entonces, a fines del siglo XVIII, un porcentaje importante de esclavos y libertos pugnaron por apropiarse de categorías menos, en el Perú las categorías menos lesivas, ¿no? Menos así como insulto, son mulato y pardo, ¿no? Negro, más bien todo el mundo huye de la categoría negro porque está asociado a esclavitud en Lima y en el Perú. Entonces, ¿cómo lograr eso? Ingresando a gremios con prestigio, casarse con personas de mejor calidad social, ser miembro de cofradías o de las milicias. Siglo XVIII empiezan movimientos de protesta, se aumentan las milicias, llegan milicias de España, pero también se recluta mulatos y pardos, negros no, mulatos y pardos, ¿no? Entonces, y además tienen leyes especiales, salario, entonces entrar a las milicias resulta ser otra opción, aparte de la religión, entrar a los conventos, ¿no? La santidad, ¿no? Entonces, vivir dentro de la esclavitud es otro enfoque, ¿no? Lo que más hemos hecho, nos hemos preocupado es por mostrar más bien cómo se sale de la esclavitud, cómo se confronta a los propietarios y el sistema. Más bien a mí lo que me interesa es ver cómo la gente logra sobrevivir negociando dentro de la esclavitud, ¿no? Y lo que se puede ver es a partir de las prácticas cotidianas, ¿no? Que fueron también fundamentales, ¿no? Para reformar las estructuras esclavistas, ¿no? Y a mí me parece que son tan importantes como las rebeliones, como los palenques o quilombos, ¿no? Pero son diferentes ¿en qué sentido? Las acciones violentas nos muestran en un instante el estallido de la violencia y los cambios que puede haber. En cambio, las prácticas cotidianas como esta, por ejemplo, con quién casarse o cómo negociar la venta, ¿no? El precio, ¿ya? O cómo ser buen siervo, ¿no? Buen esclavo, son prácticas lentas en el tiempo, prácticas que pasan desapercibidas, ¿no? Y cuando no tienen tanto protagonismo, tal vez por eso a los historiadores les ha llamado más la atención estudiar un palenque, el cimarronaje, los tumultos, las rebeliones, ¿no? En cambio, rastrear estas prácticas en la vida cotidiana, casi en silencio, de generación en generación, son pues más lentas, ¿no? Pero que a la larga también transforman las estructuras. Pongo un solo caso. El hecho de que una persona en el siglo XVI reclamó no 2 días, sino 3 días para dormir con el marido o con la esposa, fue fundamental, porque a partir de allí otros más reclamaron y en el tiempo, después de 3 siglos, se convirtió en un derecho. Un derecho, ¿no? O sea, pasó de costumbre a derecho. Claro, uno puede decir, pero a mí qué me importa dormir 3 días, 3 noches con mi marido si lo que quiero es salir de la esclavitud. Pero si no se puede salir de la esclavitud, ¿qué buscamos? Mejorar las condiciones en las que se vive, ¿no? Relajar un poco, flexibilizar un poco las estructuras, ¿no? Entonces, a mí me interesa esto, ¿no? Cómo se van aplicando prácticas cotidianas que se transmiten de madres a hijas, ¿no? Una cosa impresionante también es la capacidad de litigio que tienen las mujeres, ¿no? Abuelas acompañando a las nietas, madres a hijos, ¿no? Muchas de las mujeres representan a los hombres en los tribunales, ¿no? Entonces, todo esto también da pie a reflexionar sobre cómo se puede transformar las estructuras dentro de la esclavitud y no solo fuera, ¿no? No solamente rompiendo frontalmente con el sistema esclavista. Entonces, finalmente, ¿cómo funciona esto? Pasar de lo que se considera con menos calidad hacia arriba. Pero estos son esfuerzos generacionales, son esfuerzos que pueden tomar pues 3 generaciones, 4 generaciones, ¿no?
¿Quiénes están más abajo en el sistema, lo último, lo inferior, ¿no? Ser bozal. Bozal es el que llega de África, no habla el idioma, no conoce nada, aterriza, ¿no? Entonces está considerado, incluso es mirado como el más salvaje, entre comillas, ¿no? Bozal negro, esclavo, sin especialidad, no tiene empleo, no tiene una destreza, pertenecer a sectores populares y ser pobre, ¿no? Estar dentro de una panadería, una hacienda, ser peón de chacra, dependiente, sin ganar dinero y sin redes. Eso es lo peor. Así llegan todos, con esa condición, entre el siglo XVI a inicios del siglo XIX. Sin embargo, ¿qué hacen los esclavos una vez que ya se insertaron en la sociedad? Empiezan a jugar hacia arriba, tejen redes, ¿no? Por ejemplo, matrimonio, tener hijos legítimos, bautizados, ¿no? Ser miembro de una cofradía, participar en la misa, que el cura los conozca, estar casado legítimamente, ¿no? Pasar del mundo doméstico sin nada de dinero, compartir, por ejemplo, mucha gente puede ser doméstica, pero también en horas libres trabajar ganando algún dinero como jornalero o vendiendo comida o postres. Entonces, eso puede brindar algún tipo de dinero. Si se es de sectores populares, ir escalando, aunque sea un poquito, ¿no? Hasta conseguir algo de dinero. O no tener especialidad, pues muchos esclavos litigan con sus amos y también negocian para tener alguna especialidad, aunque a veces como que no les va muy bien, ¿no? Por ejemplo, el caso de Manuel Fandiño, un joven, muy jovencito, esclavo doméstico, y le pide al propietario, como sea, que él quiere ser peluquero, no sé cómo se llama acá, coiffure, peluquero, que le corten el cabello. Eso. Y Fandiño pelea, suplica, lloriquea al propietario hasta que me dice, ok, va a la peluquería, aprende el oficio, y una vez que aprende el oficio, le dice, bueno, me vas a dar de jornal 5 reales mensuales. Entonces ahí se da cuenta este chico que era demasiado trabajo y luego suplica a su propietario para no regresar otra vez como doméstico. Es que también hay una cuestión ahí de que está calculando si es mucho trabajo, poco trabajo, ¿no? Pero hay otros esclavos que más bien quieren ser jornaleros y no quieren ser domésticos, y viceversa, también es del otro lado. Es que tiene que ver también con qué tipo de trabajo se hace, cuánto se percibe, cuánto va para el amo, cuánto se queda para la persona, ¿no? Ok, y luego tienen estas categorías de casta que va desde el negro hasta quinterón, ¿no? Quinterón ya es casi blanco, ¿no? O pasar de bozal y la siguiente generación a criollo, ¿no? Es decir, ya nacido en el Perú, nacido en América, es mejor visto que un bozal, ¿no? Entonces, para cerrar, para algunos esclavizados en realidad fue menos riesgoso sobrevivir a la esclavitud aplicando estas estrategias a largo plazo, ¿no? Aprendiendo del error, del acierto, como este Fandiño que tanto, su propietario mismo dice que le estuvo fastidiando tanto tiempo hasta que finalmente dijo no porque se trabaja más, ¿no? O sea, se va aprendiendo el error, acierto, tejiendo las redes sociales dentro de la esclavitud, ¿no? No se trata entonces de una anomia sociopolítica, ¿no? Como planteó Flores Galindo. Para Flores Galindo, un historiador de mucha importancia en el Perú, esta actitud de los esclavos de no ser capaces, entre comillas, porque yo no lo considero así, que no son capaces de enfrentar a la esclavitud y a los amos en una rebelión, para Flores Galindo es porque no son capaces de organizarse, no tienen un planteamiento, no hay como una ideología, porque no cuajan en una clase. Yo creo más bien que se trata de diversas opciones de vida, ¿no? De inserción social y humanización, construidas y ganadas en una continua negociación, ¿no? De los esclavizados, pero que también tiene que ver con el peso secundario de la esclavitud, ¿no? O sea, esa capacidad y ese valor para poder negociar con los propietarios tal vez no hubiese sido tan efectivo si se hubiese tratado de un modelo de plantación de verdad, ¿no? Entonces, esto también explica en parte las limitaciones del cimarronaje, del bandolerismo y los palenques.
No hay un caso parecido en el Perú de un palenque o de un quilombo que dure tanto tiempo, ¿no? Que resistencia. En Lima los palenques sufren una crisis terrible. El más importante es de 1713 y que dura alrededor de 2 años. Es el palenque de más duración en el Perú, 2 años, ¿no? Y fue diezmado por completo. El resto de palenques entre fines del 18 y comienzos del 19 duran ni meses, ¿no? Entonces yo creo que una sociedad flexible con muchos espacios donde negociar permiten también otras opciones para mejorar las condiciones de vida antes que por el otro lado de la violencia, ¿no? Y además vivir como cimarrón en el Perú es bastante complicado, difícil, ¿no? No sobreviven libres, ¿no? Como cimarrones, ¿no? Uno, porque es un desierto, se sale de Lima y de los pocos valles que hay, es un desierto donde no se va a conseguir nada, ni agua ni comida, ¿no? Pasando el desierto están las comunidades indígenas y no siempre se puede negociar con las comunidades indígenas. ¿Hay excepciones? Sí. El caso del norte, en el que Juan Castañeda ha trabajado, de unos esclavos que se fugan y se refugian en una comunidad indígena y terminan hablando la lengua, ¿no? Y vistiéndose como indígenas, ¿no? Entonces, una mezcla interesantísima, pero que no es muy usual, ¿no? Además, los africanos y afrodescendientes han sido pensados como un grupo homogéneo, todos iguales, ¿no? Casi no diferenciados. Y se han diferenciado los espacios geográficos, pero este enfoque no permite comprender la manera en que los africanos y afrodescendientes interactuaron entre ellos y frente a los amos, las autoridades y otras personas, ¿no? Hemos simplificado la esclavitud más por oposición, esclavitud rural-urbana, doméstica-jornal, sin profundizar en la interacción, ¿no? Y que no están separados. Como les dije anteriormente, ciudad y campo mantienen vínculos muy continuos, muy fuertes. Igual un esclavo podía ser jornalero y pasar a ser doméstico o viceversa, ¿no? Entonces, tanto la estructura económica, demográfica y la relativización de la esclavitud, la flexibilidad de la esclavitud en el caso limeño, influyeron en la manera en que se ordenaron los individuos en la sociedad, ¿no? Desde los sectores populares, donde los africanos, tanto esclavizados como libres, se ubicaban, ¿no? Entonces, conceptos como casta, género, honor o familia se expresaron en las acciones cotidianas de este grupo, de esta comunidad, dando como resultado una compleja y dinámica estratificación social, ¿no? Que nos lleva a pensar pues, en una sociedad colonial mucho más dinámica de lo que continuamente pensamos, ¿no? Pensamos en sociedad colonial muy rígida, estamental, y a veces pensamos casi que es como la India, ¿no? Un sistema muy rígido, cuando en realidad tenía sus pequeños espacios por donde la gente podía ir escalando. Yo no digo con eso que llegaban a la élite, pues, ¿no? Tampoco, pero algunos escalones pequeñitos como para mejorar un poco las condiciones de vida, ¿no? Muchas gracias o muito obrigado.